Presentación de los libros. El entorno educativo e historiográfico de Celestina Cordero Molina y Rafael Cordero Molina. Por el doctor Gerardo Alberto Hernández Aponte. Durante los 10 años que le tomó gestar las dos obras que recogen su investigación, tuvimos diálogos sobre el proceso de indagación, redacción y edición. Como veremos, Hernández Aponte compiló en estas publicaciones múltiples piezas del rompecabezas que se encontraban dispersas y que era importante rescatar para orientar una mejor comprensión de cómo se suscitaron los procesos de escolarización en el Puerto Rico del siglo XVIII y XIX. En ambas obras, el autor no solo articuló los esfuerzos para sistematizar la enseñanza formal que ofreció el gobierno insular, sino que también logró elaborar un análisis minucioso sobre la enseñanza informal instaurada en este periodo histórico. Particularmente ya que este atendió el quehacer de dos educadores negros sanjuaneros, que adecuaron sus ofrecimientos a dos tipos de escuelas que reflejan la cosmovisión de la época, al igual que los retos para uniformar la enseñanza y escolarizar a niños. En este sentido, el historiador no solo armó la obra y participación de Rafael y Celestina Cordero, sino que también evidenció el quehacer de otras educadoras negras que fueron sus contemporáneas. Figuras que hasta el momento no se habían rescatado de la documentación que guardan nuestros archivos. Desde la introducción estableció que su libro es fundamentalmente revisionista y que tiene como eje el estudio de las circunstancias sociohistóricas que permitieron que Cordero Molina fuera elevado a la categoría de prócer. Por este motivo, esbozó en este apartado la diversidad de fuentes revisadas, que incluyeron documentación recopilada por historiadores que, al igual que el autor, participaron del esfuerzo para la canonización de Rafael Cordero Molina. En su acopio también consta que revisó la mayoría de las fuentes secundarias donde se menciona al maestro, asimismo testamentos, partidas de bautismo, defunción, matrimonio de su núcleo familiar y diversas noticias publicadas en la prensa insular, española y mexicana, con motivo de los homenajes que se le rindieron a Cordero Molina en 1891. El investigador también mencionó todos los fondos consultados en archivos y bibliotecas locales, entre los que se encuentra la colección Gerardo Celler Solá, que custodia la Biblioteca y Hemeroteca puertorriqueña de la UPR en Río Piedras. Hernández Aponte expuso en la introducción que decidió emplear el término prócer como parte de su acercamiento teórico al tema, ya que esto fue lo que sucedió con Cordero Molina, aunque dejó claro que el vocablo no era utilizado en ese contexto. Planteó que la primera vez que presentó una conferencia sobre Rafael Cordero como primer prócer negro puertorriqueño, algunos colegas lo recibieron con cierto recelo y rechazo. Este argumentó que la reacción responde a que en nuestra historiografía hay pocos trabajos que atiendan la construcción del procerato del país. Incluso planteó que muchos historiadores lo ven como un tema proscrito. Explicó que la historiografía latinoamericana lo ha trabajado utilizando mayormente el vocablo tema. De esta manera, el autor exhortó a historiadores e historiadoras a que retomen el tema, ya que el estudio y contextualización de figuras importantes nos permite tener una mejor comprensión de nuestro pasado. Hernández Aponte también destacó como parte de la introducción que en medio de su investigación se percató de que existían hechos narrados e interpretaciones sobre la vida y obra de Rafael Cordero que no eran cónsonos con la prueba documental. Esto precisamente lo llevó a comprometerse con un estudio intenso y abarcador en el que analizó una mayor porción de documentos que no se habían revisado previamente.
en el ejercicio de corroborar las fuentes secundarias identificadas y contrastarlas con las primarias, encontró disonancias, posiciones e invenciones. Por otro lado, en este mismo capítulo, Hernández Aponte puntualizó la organización del sistema educativo y el cuerpo magisterial en la isla entre mediados del siglo XVIII al XIX. Este lo abordó utilizando como marco la enseñanza de primeras letras y la formación de los maestros en España. Indudablemente un acercamiento importante para comprender cómo se institucionalizaron los ofrecimientos educativos en la isla. Como sabemos, la unión de Iglesia y Estado, haciendo obligatorio la enseñanza religiosa en las escuelas de Puerto Rico. Cabe destacar que el historiador estableció que en el siglo XVII las primeras escuelas ofrecieron la enseñanza separada por sexo. Luego discutió cómo las ideas promovidas por la Ilustración en el siglo XVIII comenzaron a reorientar al Estado como responsable de la educación de los ciudadanos. Estas circunstancias sociohistóricas propiciaron que entre la primera mitad del siglo XVIII hasta los mediados del XIX existieran tres tipos de escuelas: las de la Iglesia, cuyos preceptores eran miembros del clero, las gubernamentales y las privadas y particulares. En este apartado, el autor destacó el Directorio General que emitió Miguel de Muezas en 1770, que introdujo en la isla una reforma con la intención de sistematizar la educación primaria. Con esta se requirió a los padres que al menos uno de cada par de hijos acudiera a la escuela hasta que supiera leer y escribir. Los esfuerzos coincidieron con las ideas ilustradas, aunque algo inconexas debido a las limitaciones de los ofrecimientos educativos gubernamentales. Cabe mencionar que en 1838 solo 34 de 70 pueblos contaban con una escuela gubernamental para varones. Afortunadamente, en 1847 ya todos los pueblos tenían al menos un centro gubernamental, mientras San Juan contaba con 2. Sin embargo, la precariedad de estas escuelas y la inestabilidad del sistema educativo provocó que se crearan escuelas privadas. Hernández Aponte también abordó en este capítulo los requisitos para la obtención de la licencia o título de maestro, conforme a la Real Provisión del 11 de julio de 1771. Sostuvo que en ese entonces el gobierno toleraba la práctica de maestros sin título, ya que sus escuelas gubernamentales no daban abasto para atender la multitud de niños sin escolarización. En este sentido, el investigador presentó las discusiones y reclamos que se dieron sobre la práctica del magisterio sin licencia e hizo referencia a Manuel Alonso como vocal en este asunto. Alonso urgió en 1849 a una propuesta inicial de Rafael Aristegui para que se estableciera un colegio central que debía tener ofrecimientos similares al sistema educativo español. Como explicó el autor, la propuesta del colegio central no avanzó por miedo del gobernador Juan de la Pezuela a que se promovieran ideas independentistas en Puerto Rico. Antes de concluir el primer capítulo, Hernández Aponte atendió 2 tipos de escuelas informales que se instauraron en la época, que me parece merecen nuestra atención. En esta se practicó el magisterio sin título, siendo una de ellas las escuelas donde los maestros cumplieron con una de las obras de misericordia: enseñar al que no sabe. Estas tenían como finalidad la práctica de la justicia social con los más necesitados para ganar la salvación del alma. Ministerio que se fundamenta en la Contrarreforma Católica, que impulsó el ejercicio de obras como vía para la salvación, a diferencia de los protestantes que entendían que se alcanzaba a través de su fe. Para que las obras de misericordia tuvieran mérito, debían hacerse sin remuneración alguna.
Según reveló esta investigación, las obras de misericordia son 14, 7 corporales y 7 espirituales, de las cuales las últimas tienen más mérito y se orientan principalmente a impartir la doctrina cristiana. Hernández Aponte señaló que al investigar este tipo de enseñanza también pudo identificar en la documentación otra vertiente de enseñanza gratuita denominada escuelas y amigas. En estos centros su hermana Celestina y otras mujeres de la época ofrecían enseñanza primaria. Según el autor, eran similares a lo que hoy conocemos como un kindergarten. Discutiré las escuelas de amigas cuando presente el segundo libro del historiador. Sin embargo, les adelanto que la naturaleza y los ofrecimientos de estas escuelas son un hallazgo sin igual para los especialistas en el campo educativo, no solamente en historia, para nosotros también. Cabe señalar que la pedagogía informal impartida por hombres y mujeres en el siglo XIX no se aborda en los cursos de fundamentos de la educación que cubren aspectos de historia de la educación de Puerto Rico requerido a nivel de bachillerato en la Facultad de Educación.